En una época donde el silencio de los cielos se había extendido por más de 400 años, el pueblo de Israel esperaba una voz. No una voz común, sino aquella que rompería el silencio divino. Zacarías, un sacerdote justo, servía en el templo de Jerusalén cuando un ángel se le apareció entre el incienso ardiente. Era Gabriel, mensajero celestial. Su voz resonó: «Tu esposa Elizabeth dará a luz un hijo, lo llamarás Juan, y será grande delante del Señor». Años de infertilidad se disolvieron en un instante de fe. El nacimiento de Juan no solo fue un milagro, sino una señal de que Dios volvía a hablar. Desde su infancia, Juan fue distinto. Vestía piel de camello, se alimentaba de miel silvestre y langostas, y habitaba en el desierto de Judea. No buscaba templos ni riquezas, su templo era la arena, y su púlpito, el viento que llevaba su voz. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo lo escuchaba con asombro. Su palabra era fuego, su mirada, relámpago. Pronto, su nombre corrió entre aldeas y montañas: Juan el Bautista. El Jordán se convirtió en el corazón de un movimiento. Hombres y mujeres llegaban de todas partes: pecadores, soldados, fariseos, campesinos. Allí en el agua, Juan los bautizaba, sumergiéndolos mientras el sol caía sobre la corriente. Era un rito de purificación, pero también un símbolo de renacimiento espiritual. Y un día, entre la multitud apareció un hombre distinto. Su mirada era calma, su paso firme. Juan lo reconoció de inmediato. Su espíritu tembló. «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Jesús le respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Y cuando Jesús fue sumergido, el cielo se abrió, y una voz resonó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Desde ese momento, la misión de Juan cambió. Había cumplido su propósito: preparar el camino del Mesías. El mensaje de Juan no solo tocaba corazones, también sacudía tronos. En Galilea gobernaba Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Juan denunció su pecado públicamente. Herodes había tomado como esposa a Herodías, mujer de su propio hermano. «No te es lícito tenerla», clamó Juan con valentía ante el pueblo. Herodes se enfureció, pero temía al profeta. Lo respetaba, incluso lo escuchaba con interés, pero Herodías lo odiaba. Su orgullo herido y su ambición oscura sembraron la semilla de la traición. Juan fue arrestado y llevado a la fortaleza de Maqueronte, en las colinas desiertas más allá del Mar Muerto. Aún en prisión, su espíritu no se apagó. Seguía predicando a los guardias, orando, esperando. Sus discípulos le visitaban, y él les enviaba a preguntar a Jesús: «¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro?». Jesús respondió con hechos: «Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio». Juan comprendió: su misión estaba completa. Llegó el cumpleaños de Herodes. En su palacio resonaban risas, copas y música. Herodías vio su oportunidad. Su hija, Salomé, danzó ante el rey y sus invitados. Su danza no fue simple. Fue seductora, hipnótica, una trampa. Herodes, embriagado por el vino y el deseo, exclamó: «Pídeme lo que quieras y te lo daré, hasta la mitad de mi reino». Salomé, instruida por su madre, se inclinó y dijo con voz helada: «Quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El salón quedó en silencio. Herodes palideció. No quería hacerlo, pues sabía que Juan era justo y santo, pero su orgullo lo ató a su promesa. Mandó llamar al verdugo. Poco después, en la fría oscuridad de la prisión, la espada cayó. El último profeta fue silenciado. Su cabeza fue llevada al banquete, puesta en una bandeja de plata ante Salomé, y entregada a Herodías. Un acto de crueldad tan grande que el eco de su injusticia resonaría por los siglos. Los discípulos de Juan, con lágrimas en los ojos, recogieron su cuerpo mutilado.
Lo llevaron y lo enterraron en un lugar secreto para protegerlo del odio de Herodes. Luego fueron a Jesús y le contaron lo ocurrido. Jesús, al oírlo, se retiró solo al desierto y lloró, porque el precursor del reino había caído bajo el filo de la injusticia humana. Tras su muerte, algo extraño sucedió. Los rumores crecían. Algunos decían que Juan había resucitado, otros que su espíritu caminaba por el Jordán. Herodes, perturbado, murmuraba: «Es Juan a quien yo decapité, ha resucitado». El terror del rey era más que miedo, era culpa, porque la sangre de un justo clama desde la tierra. Herodías no se detuvo. Aseguró que se destruyeran los restos del profeta y que su nombre fuera olvidado. Pero cuanto más intentaba borrarlo, más crecía su leyenda. El pueblo hablaba de milagros, de visiones, de justicia divina. El espíritu de Juan no había muerto. Vivía en la palabra de Jesús, en cada llamado al arrepentimiento, en cada alma que buscaba luz en medio de la oscuridad. Jesús dijo: «Entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan». Y con esas palabras, el profeta del Jordán fue elevado más allá de su muerte. Su legado no era un reino, ni riquezas, sino una voz eterna que aún llama desde el desierto de la historia. Desde aquella noche, Herodes Antipas ya no durmió igual. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Juan, sereno, firme, inquebrantable. El eco de su voz resonaba en sus sueños: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Las risas del banquete se transformaron en susurros de condena. Ni los banquetes ni las riquezas podían borrar aquella mirada que lo atravesaba como una espada. Herodías, satisfecha por su venganza, intentaba consolar al rey con nuevas intrigas, pero Herodes comenzó a temer a todo hombre santo. Cuando escuchó los milagros de Jesús, su mente atormentada susurró: «Es Juan. Ha resucitado de entre los muertos». El pecado lo había encadenado y su conciencia lo había sentenciado, porque ningún trono puede descansar sobre la sangre de un justo. Aunque el cuerpo de Juan yacía en la tierra, su palabra vivía. Sus discípulos continuaron predicando el arrepentimiento, y muchos de ellos se unieron a Jesús. El fuego que Juan había encendido no se apagó. Se extendió como una llama espiritual. Jesús habló a las multitudes: «¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No, salisteis a ver a un profeta, y más que profeta». Y el pueblo recordó a aquel hombre que vestía piel de camello, que hablaba con la fuerza del trueno y bautizaba con lágrimas y esperanza. Juan había sido el puente entre la ley y la gracia, entre los antiguos profetas y el Hijo del Hombre. Su voz, aunque silenciada por una espada, aún preparaba corazones para el Evangelio. Pasaron los años, y los rumores sobre Herodes y Herodías se multiplicaron. Su unión ilícita trajo desgracias. Herodes fue acusado ante César por traición, y su reino le fue arrebatado. Fue desterrado, junto con Herodías, a las frías tierras de la Galia. Lejos de sus palacios, sin ejército, sin poder, Herodes envejeció atormentado. Se decía que, en las noches de luna, gritaba el nombre de Juan desde su exilio, viendo sombras en cada rincón, oyendo pasos en la oscuridad. La profecía se había cumplido. El verdugo del profeta terminó prisionero de su propio pecado. Herodías, que tanto había deseado venganza, murió consumida por la amargura, sin gloria ni memoria. Así se cerró el ciclo de quienes levantaron su mano contra la voz de Dios. Años después, en el monte Gólgota, el cielo se oscureció otra vez. Jesús, el Mesías que Juan había anunciado, fue crucificado, y mientras el pueblo lloraba, algunos recordaron las palabras del Bautista: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan había preparado el camino del Salvador, y su sacrificio fue la antesala del sacrificio supremo. En su muerte, el profeta había mostrado la fidelidad que debía tener todo discípulo del reino. Él no había buscado gloria, sino verdad. No había buscado tronos, sino la voz del cielo.
Su vida fue la antorcha que iluminó el sendero hacia la cruz. Y aunque su cabeza fue tomada, su espíritu se levantó junto a aquel que venció a la muerte. Los siglos pasaron, pero el nombre de Juan el Bautista sigue resonando como un trueno en el corazón de la historia. Los desiertos donde predicó aún parecen guardar su voz entre las rocas. Su mensaje, arrepentíos, sigue vivo, recordándonos que la verdadera libertad comienza con un cambio de corazón. Ningún profeta fue tan valiente, ni tan directo. Ninguno habló con tanto poder contra reyes, sin espada, sin ejército, solo con la verdad de Dios en su pecho. Y su final, aunque trágico, se transformó en un símbolo eterno, que la justicia puede ser decapitada, pero nunca destruida. En las arenas del Jordán, donde alguna vez se alzó su voz, el viento todavía susurra: preparad el camino del Señor. Porque el espíritu de Juan el Bautista vive en cada alma que se atreve a decir la verdad, incluso cuando el mundo calla. Juan el Bautista no fue un mártir olvidado. Fue el heraldo del Mesías, el testigo fiel que anunció el amanecer de una nueva era espiritual. Su historia es un llamado a la valentía, a la fe y a la verdad. Y aunque su cabeza rodó en un palacio lleno de pecado, su palabra quedó escrita en los cielos, eterna, invencible. Aún hoy, cuando el mundo se oscurece, su mensaje resuena: enderezad los caminos del Señor. El tiempo devora imperios, borra nombres de reyes y reduce los palacios a polvo. Pero algunas voces no mueren. Entre ellas resuena la de un hombre que no nació para el trono ni para la gloria humana, sino para el fuego de la verdad. Juan el Bautista, el profeta del desierto. Su historia no es solo un relato antiguo, es un espejo del alma humana, una advertencia, un llamado y un misterio que atraviesa los siglos. Durante siglos, el cielo había callado. Ningún profeta hablaba. Israel se había acostumbrado a rezar sin respuesta, a mirar al cielo y escuchar solo el eco de su propia voz. Entonces, del desierto, surgió un hombre con mirada ardiente y palabras que cortaban como cuchillos. No vestía túnicas finas, no buscaba honores. Su altar era el polvo, su púlpito, el viento. Su mensaje: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y ese mensaje, tan simple y tan poderoso, no ha perdido su fuerza, porque cada generación tiene su propio desierto. Cada alma tiene su propio Jordán donde debe decidir si sigue siendo esclava del pasado o si se sumerge en el agua del cambio. Juan fue un hombre libre, y por eso fue temido. No necesitaba oro, ni títulos, ni el favor de los poderosos. Su lealtad era solo hacia Dios, y esa independencia lo convirtió en una amenaza para los que vivían de la mentira. Cuando Herodes tomó a la esposa de su hermano, Juan habló, no desde el odio, sino desde la justicia. Pero el poder teme a quien no puede comprar, y el pecado teme a quien no puede corromper. Así que encerraron al profeta, y sin embargo, ni los muros ni las cadenas pudieron silenciarlo, porque la verdad puede ser encarcelada, pero nunca domesticada. Muchos creen que Juan murió por un baile, por un capricho de una joven manipulada por su madre, pero su muerte fue más profunda que eso. Fue el resultado del choque eterno entre la luz y la oscuridad, entre la verdad que libera y la mentira que seduce. Mientras los invitados de Herodes reían y el vino corría, el destino de un hombre justo se decidía en un susurro venenoso. Y aunque la espada descendió sobre su cuello, no mató su mensaje, solo lo amplificó. El cuerpo del profeta cayó, pero su palabra se elevó más alto que nunca, cruzando siglos, atravesando imperios, llegando hasta nosotros. Cada vez que alguien se atreve a decir la verdad, aunque duela, cada vez que alguien elige lo correcto, aunque pierda poder o prestigio, Juan el Bautista revive. Él fue la voz del arrepentimiento, pero no del remordimiento estéril, sino de la transformación. No decía, llora por lo que hiciste, sino, levántate y sé nuevo. Por eso,
Su bautismo en el Jordán era más que un rito, era un símbolo de valentía espiritual. Entrar en el agua era morir al ego y renacer a la luz. Y quizá esa sea la lección que el mundo moderno ha olvidado, que no hay libertad sin renuncia, ni redención sin cambio. Herodes murió desterrado, su nombre marcado por la culpa. Herodías fue olvidada por la historia, y Salomé, la joven de la danza fatal, quedó como un eco de vanidad. Pero Juan sigue hablando, porque los tronos se derrumban, pero la verdad nunca pierde su corona. El profeta del desierto vive en todo aquel que se atreve a enfrentarse a los Herodes de su tiempo, los poderosos sin conciencia, los sistemas que prefieren el silencio al cambio, los corazones que temen la verdad. Juan no hizo milagros, no caminó sobre el agua, no resucitó muertos, y sin embargo, movió las aguas del alma humana más que muchos reyes y guerreros. Su milagro fue encender un fuego espiritual que ni el tiempo ni la muerte pudieron apagar. Ese fuego se trasladó a Jesús, a sus discípulos, y de ahí al mundo entero. El mensaje del reino de los cielos nació en los labios de un hombre que no tenía más que fe. Y hoy, cada vez que alguien escucha su historia, una chispa de ese fuego vuelve a encenderse. Juan el Bautista fue decapitado, sí, pero lo que no pudieron cortar fue su eco. Ese eco que nos recuerda que la verdad puede ser peligrosa, pero es el único camino hacia la libertad. Su vida nos enseña que el valor más grande no está en conquistar, sino en permanecer fiel. Que hay momentos en los que el silencio del mundo solo puede romperse con una voz valiente, aunque le cueste la vida. Y que los verdaderos héroes de la fe no son los que buscan la gloria, sino los que iluminan el camino, aún sabiendo que podrían morir en la oscuridad. Juan fue el heraldo de la luz, el puente entre la antigua promesa y la redención eterna. Su cuerpo cayó, pero su mensaje sigue de pie, gritándonos desde el desierto de la historia: enderezad los caminos del Señor. Las espadas pueden cortar cabezas, pero jamás podrán decapitar la verdad.